Hola chicos, vamos a retomar el tema que estábamos viendo la sesión pasada. Recuerden que estamos hablando de los métodos participativos. Según la teoría, estos métodos participativos también pueden recibir el nombre de métodos activos o metodologías activas, metodologías productivas o problemáticas. A mí en lo personal el término problemático no me gusta mucho porque como que siento que hace necesariamente referencia a resolver un problema y más que un problema es más bien alcanzar un objetivo. ¿De acuerdo? Retomemos cuáles eran las bases o los fundamentos de los métodos participativos. Bueno, en primer lugar es que el docente pues abusó por mucho tiempo o incluso sigue abusando hoy en día de la técnica expositiva. Recuerden que nosotros decíamos desde la primera y la segunda sesión que hoy en día, gracias al internet y a la existencia de las tecnologías, el docente ya no es el único que tiene el contenido o el conocimiento. De hecho, pensar que el docente posee una mayor cantidad de conocimiento que el que está disponible en internet, pues sería muy poco creíble pensarlo de esa manera. Hoy, si el docente duda en el aula, el alumno rápidamente puede meterse a San Google y encontrar la respuesta correcta a la par de muchísimas respuestas incorrectas. Entonces, si el docente ya no es esa fuente del saber infinito o esa fuente de conocimiento, ¿cuál es el rol o el papel del docente? Lo que nosotros decíamos era que el rol del docente ahora es justamente guiar al alumno en discriminar la información que encuentre y hacer un uso adecuado de la misma. Ya es más bien una guía más que recuerden que decíamos al principio que Comenio nos decía que decíamos que la educación era digestiva y también era bancaria. Ya no es solamente considerar el contenido como esos bolillos que tengo que darle a los alumnos, ni yo docente soy esta fuente inagotable de agua con la que tengo que llenar las cisternas o mentes de mis alumnos. ¿Sale? Por otro lado, nos dice que el alumno no es un ente pasivo. No se trata de que el alumno esté en la banca. De hecho, la sesión pasada analizábamos algunas frases y una de ellas decía justamente que hay alumnos que solamente van a ver a su maestro trabajar. ¿Por qué? Pues porque el maestro no solamente da la clase, sino además da el ejemplo, resuelve el ejemplo y se termina la clase. Decíamos también en algunas de las frases que estuvimos analizando que para que verdaderamente haya aprendizaje tiene que haber cierta actuación y que yo al actuar puedo tender a equivocarme, pero esos errores no deberían considerarse como tales, sino son también fuentes de aprendizaje. Yo les decía la frase de Edison, él no decía yo me equivoqué 1000 veces a la hora de construir una bombilla, él decía yo descubrí 1000 formas de cómo no hacer una bombilla, es decir, en cada uno de esos elementos que otros verían como error, hay que verlos más bien como fuentes potenciales para el aprendizaje. Bueno, entonces estos dos grandes elementos son los que dan sustento. ¿Y por qué dan sustento? Porque hoy en día tenemos que estar muy claros en una cosa. El aprendizaje es un proceso activo que se construye y se reconstruye de manera cíclica. Así, de manera general, los métodos participativos los vamos a poder clasificar en tres grandes vertientes. Uno, métodos que contribuyen a favorecer el trabajo en grupo. ¿Qué implica favorecer? Bueno, favorecer implica que el grupo desarrolle este sentido de pertenencia, que el grupo desarrolle este sentido de confianza, básicamente que haya cohesión. ¿Y cómo lo logro? Bueno, esto lo logro con las técnicas que vimos la sesión pasada, que eran las técnicas de presentación o de integración al grupo. Y si ustedes se acuerdan, analizamos la mentira, el detective, no me voy a acordar de todas, pero también analizamos el cartero, el dado, el escudo, cadena de nombres, mi identidad y como bien decían sus compañeros en la sesión pasada, estas técnicas no servirían para su grupo en este momento del ciclo de vida que tiene ese grupo. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen más de un año conviviendo y sería muy fácil detectar el elemento discordante en el diálogo de alguien. Estas técnicas están pensadas justamente para el inicio del grupo, ¿no? La primera vez que ellos se integran.
Entonces, número 1, la clasificación número 1, ya la vimos. La clasificación número 2 y número 3 la vamos a abordar el día de hoy a través de dos distintas dinámicas. Yo voy a comenzar con la 2, aunque no la voy a terminar, y la número 3 la vamos a abordar también de manera grupal. Eso ya se los iré explicando en el grupo de WhatsApp. Ok, la clasificación número 2 son los métodos que propician la asimilación de contenido. Entonces, noten que el primer tipo de metodologías participativas tenían que ver con más bien vamos a crear un ambiente propicio para el desarrollo del grupo. En el número 2 tienen que ver con me están dando algo que resolver, algo que necesita mi opinión o la teoría de algo y yo tendré que compartir con mi equipo o mi grupo. Y la número 3 son los métodos para la solución creativa de problemas. Hay una línea muy delgada entre la 2 y la 3 porque evidentemente cuando yo asimilo contenido yo puedo terminar resolviendo un problema, pero la número 3 específicamente es solución creativa de estos problemas, ¿sale? Vamos a analizar la número 2 porque dijimos que la 1 se abordó la sesión pasada. Vamos a empezar con la número 2 que tiene que ver con las metodologías para asimilar el contenido. Aquí les estoy colocando 5, pero nos van a faltar más que son las que vamos a abordar a través del WhatsApp, ¿de acuerdo? La primera tiene que ver con la discusión o las sesiones plenarias. Recuerden que plenaria significa que vamos a participar todos de manera grupal. Esto suele ser bastante complejo cuando los grupos pues exceden los 15 o 20 elementos. Piensen, por ejemplo, a veces en la educación pública decimos que vamos a discutir en plenaria con un grupo de 50. Bueno, eso realmente termina no siendo cierto, porque terminamos escuchando las opiniones de los 2 o 3 de siempre y el resto nunca participó. Entonces aquí hay que tener cuidado porque discutir en sesión plenaria o de manera plenaria implica escuchar la opinión de todos y cada uno de los elementos del grupo, ¿de acuerdo? Como esto suele no ser viable muchas veces, procedemos a discusión en pequeños grupos, ¿de acuerdo? Que es obviamente particionar al grupo grande en pequeños grupos que puedan ser más manejables. Estos pequeños grupos se suelen prescribir o se prefiere que oscilen entre los 7 y los 10 elementos. ¿Cuál es lo importante? Bueno, más bien, una de las grandes críticas que tiene la discusión en pequeños grupos es que tal vez en los pequeños grupos está ocurriendo la discusión, pero posteriormente yo, elemento 1, no escuché absolutamente nada de lo que dijo el otro grupo y tal vez yo podría haber aportado o tal vez puedo reflexionar con respecto a lo que dijeron. De ahí la importancia de que al final de hacer esta dinámica de pequeños grupos exista como un representante o una discusión plenaria ya nada más como de elementos importantes. El siguiente elemento es el que se llama confrontación y básicamente sería como una suerte de debate porque tiene que ver con analizar teorías o posturas opuestas o a veces no opuestas pero que sí complementan el tema. Entonces, confrontación quiere decir que los grupos van a adoptar ciertas temáticas dentro de una misma área o ciertas posturas dentro de un tema y van a participar con respecto a ellas. Las siguientes dos son la mesa redonda y el panel. La mesa redonda tiene que ver con conocer los puntos de vista de los llamados especialistas. Si ustedes han ido, bueno, les diría que a un coloquio, pero no, cuando nos han invitado, por ejemplo, a simposiums o demás, podemos encontrar en algunos congresos incluso diferentes mesas redondas en donde definitivamente van ciertos especialistas, pero al interior de nuestra aula los alumnos son los que se vuelven especialistas. ¿Cuál es el gran problema para que un alumno se vuelva especialista? Bueno, que necesariamente yo tengo que asignarle el tema con antelación, que no nada más se va a basar en lo que opina o cree, sino que debe haber una investigación o una preparación previa. Y esto es lo que muchas veces termina dificultando el tema, porque yo, maestro, tengo que confiar que mi alumno hará esa investigación previa y muchos de ellos no la hacen y llegan a la mesa redonda pues únicamente con sus creencias. Y el último que vamos a ver por este medio es el de panel, ¿de acuerdo? Muchas personas confunden
panel con mesa redonda, y la principal diferencia es que en el panel las personas no van literalmente a exponer lo que previamente investigaron, sino más bien van a dialogar y a colocar, a colocar su punto de vista sobre el tema, y sobre todo pueden participar de la opinión de los demás. Aquí la importancia es que en el panel los expertos, que son normalmente el panel de expertos que lo conforman, tienen que venir de diferentes áreas. Por eso es que es un poco complejo también hacerlo probablemente en el salón de clase, al menos hasta la educación media superior. Pero por ejemplo, a nivel maestría, hacer un panel sería muy enriquecedor, porque incluso en su grupo, por ejemplo, tenemos personas que tienen el perfil de educación, pero también hay personas con el perfil de arquitectura y personas con el perfil de administración, y no dudo que haya personas con otros tipos de perfiles. Por lo tanto, hacer un panel sería enriquecedor porque se asigna un tema y cada persona desde su área va a dialogar o va a argumentar. Entonces, esa sería la principal diferencia entre el panel y la mesa redonda. Nos faltan ver algunos otros modelos, pero esos los vamos a analizar a través del WhatsApp. Entonces les pido por favor que me indiquen en el grupo cuando hayan terminado de ver este pequeño video.